¿Qué tal, mi gente? Te habla Edward, esto es Lucha Legítimamente. Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal, denle like, también pueden comentar luego de que termine el video durante, como ustedes deseen. Y no se olviden de seguirnos en nuestras páginas, lo que es Instagram, lo que es Facebook. Ahí es donde pongo las presentaciones que expongo en los videos y pueden seguirnos ahí, apoyarnos o sugerir o preguntar y siempre vamos a estar a disposición de ustedes. Como pueden ver, tengo la ventana abierta porque el día está bien lindo hoy. Hoy es 3 de julio. Al momento que estoy grabando esto, siempre trato de grabar en el fin de semana. Y hoy es un buen día para grabar. So que lo dejé así porque está bien. So que hay mucha luz. Espero que me vea bien. Y como pueden ver a la parte de atrás, eh, la espada de Aragorn, Andúril, mi TV y todo eso. Y obviamente el Undisputed Title de WWE como el peso completo que está a la parte de abajo. Soy fanático de la lucha libre. Sin embargo, obviamente tengo mi bandera, boricua de pura cepa. Y mi primer dan, mi cinturón negro primer dan, ese es mi certificado también de karate y mis títulos de lucha olímpica. Ahí están mis campeonatos nacionales, subcampeón nacional, etcétera. Y, ¿verdad? Los credenciales que me han dado la oportunidad, la bendición de no solamente ser entrenador de lucha, sino pues también ofrecer algo diferente, porque la lucha no es un deporte tradicional y por eso nos llamamos Lucha Legítimamente. Dicho eso, hoy vamos a seguir con la exposición del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Es bien interesante que el Señor, antes de dar símbolos y todo eso, decidió primero hablarle a su iglesia. Como mencioné en videos anteriores, el mensaje a las iglesias es, diría yo, que los mensajes más famosos de Apocalipsis, sacando lo apocalíptico, o los símbolos, o las bestias, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante y por qué es tan llamativo? La iglesia siempre ha sido un ente colectivo, universal y eterno, porque nosotros pertenecemos a una comunidad de santos del pasado que están reinando con Cristo en los cielos, como del presente que estamos reinando ahora. Pero la iglesia también representa un ente individual. Es decir, cada uno de nosotros posee el Espíritu Santo si es que somos creyentes. La razón por la cual esto pasa es porque en todo documento de pacto siempre se necesita hablarle al destinatario, que en este caso era el pueblo de Dios y el pueblo de Dios es la iglesia. Y las palabras que más me llaman la atención en todos estos mensajes a la iglesia es yo conozco. Que el Dios trascendental te diga a ti, yo conozco, y entonces empieza a enumerar las grandes virtudes que tú tienes como también tus debilidades o pecados que estás lidiando. Yo creo que es algo que es bien intencional. Y conociendo el corazón de Jesús, es bueno saber de que el Dios trascendental conoce mis flaquezas y conoce también mis virtudes. Él celebra mis virtudes como también señala mis flaquezas para yo depender de Él. Ese es el mensaje que tiene la iglesia de Pérgamo. Y tiene el mensaje de todas las iglesias en Apocalipsis. Pero hoy nos vamos a enfocar con el mensaje de Pérgamo. Y como siempre, vamos a ver la lectura y se encuentra en Apocalipsis 2, versos 12 al 17. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, pero también es bueno leerse su Reina Valera, es una buena traducción y no está tan outdated como diría yo. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, es decir, al pastor, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, o sea, los nicolaitas, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. Y si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual dice, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esto suena
que la iglesia de Pérgamo está representando a la al pueblo de Dios en el desierto. Porque Balaam y Balac eran los enemigos del desierto y estaban incitando a los hijos de Israel a que fornicaran espiritualmente y físicamente también. Vemos que en este pasaje la idea central para nosotros y reflexionar y tenerla en mente en lo que estamos desglosando esto es que Jesús nos ofrece seguridad y provisión en un mundo hostil. Repito, Jesús ofrece seguridad y provisión en un mundo hostil. Y Pérgamo era una ciudad ubicada al oriente del imperio. Y según el doctor David Shelton, esta ciudad era el centro de adoración pagana del Oriente. Aquí le rendían culto a Asclepio, por eso es que vamos a ver la serpiente y esto del trono de Satanás, a Zeus, y al igual que había un culto imperial. Tenemos que entender, y esto es algo que es común, la deificación o la adoración al emperador era sumamente importante para el imperio romano. Eras considerado ateo si no creías en estas deidades, y los cristianos eran considerados ateos porque no adoraban al César como su señor. Pero el trono de Satanás es bien interesante por dos razones. Primero, adoran a Asclepio, que es el dios serpiente. Para el pueblo de Israel y para las iglesias sabemos muy bien que cuál fue el ser divino o el Elohim que hizo que nuestros primeros padres cayeran. Ya de por sí vemos que ellos están en un lugar sumamente hostil a lo que el evangelio representa. Pese a que el trono de Satanás sí se refiere a Asclepio y al culto del emperador, el lugar estaba lleno de deidades paganas, puede ser una a la otra, o puede ser hasta ambas. Pero a medida que vayamos desglosando el pasaje, vamos a ver que el culto pagano era requerido para poder tener una vida laboral y comercial favorable. Pero veremos que la persecución religiosa por parte de la misma secta nicolaíta, solo que esta vez el juez les llama los de la doctrina de Balaam. Entonces Jesús le está ofreciendo a esta iglesia contra estos enemigos que venzan. Les ofrece la victoria porque él va a pelear por ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, Satanás está detrás tanto de los judíos paganos que están tratando de judaizar la iglesia, como también está detrás de los líderes políticos. So que Satanás está persiguiendo a la iglesia de manera política y de manera religiosa. ¿Y cómo nosotros podemos defendernos? Pues mira, el Señor dice que se aparece como aquel que tiene la espada de dos filos. O sea, su palabra y su obra en la cruz es nuestra arma y nuestra identidad para un mundo que es política y religiosamente hostil hacia nosotros, que eso es algo común hoy en día. Entonces, lo primero que vamos a ver y lo primero que nos llama la atención es el testimonio de Antipas en un ambiente hostil. Antipas fue ejecutado, no fue eximido de manera pública de predicar el evangelio. A causa del testimonio de Cristo, él lo asesinaron y vemos que el panorama no es muy favorable para el creyente, donde el lugar donde Satanás está reinando. Y en este contexto donde Satanás tiene un poder legal sobre esta ciudad, los creyentes como Antipas eran contraculturales. ¿A qué me refiero a que Satanás tiene un derecho legal? Me voy a explicar. Según el Salmo 82 y el cántico profético de Moisés, especialmente los versos 8 al 9, si no más recuerdo, cuando la humanidad decidió hacer la torre de Babel y Dios los esparce, Dios también se los da a estos Elohim que son caídos. Y el consejo divino también juega parte de lo que es el gobierno de la iglesia. Entonces, podemos verle que detrás del trono, Satanás está haciendo todo. O sea, hay un elemento sobrenatural dentro de esta persecución. Y nosotros debemos tener eso en mente porque Dios no solamente juzga a los agentes humanos, también va a juzgar y va a castigar a aquellos que engañaron a estos agentes humanos o que también fueron parte de esta sedición divina. Y esto es un ejemplo. Antipas fue un hombre digno de ser exaltado, y era por no dejarse seducir por el poder religioso y político. Y como creyentes debemos entender de que este mundo no está a nuestro favor hasta que Cristo lo someta de manera completa. Y somos parte de una guerra espiritual en un campo de batalla físico, natural y social. O sea, en el campo de las ideas, nosotros es donde tenemos la batalla más fuerte. No es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Por eso dije lo anterior. No estamos tratando de herir a las personas, estamos tratando de quitar la alma de esas personas de
el lazo del cazador o de la peste destructora, como dice el Salmo 91. Como Antipas y los mártires del pasado debemos exhibir fidelidad ante Dios con un amor genuino por el prójimo. Y nuestras armas son la justicia divina, no la nuestra. Y el amor misericordioso por aquellos que nos persiguen. Porque, de nuevo, nuestra lucha no es contra personas, sino contra principados y potestades. Y nosotros debemos utilizar el Evangelio predicado, modelado, vivido e invertido para que esas personas puedan entrar a la fe. Y Antipas es un ejemplo de que hasta morir él fue fiel. Y nosotros vivimos en un mundo, especialmente ahora en el occidente, que valora la fuerza y el poder para dominar por un bien mayor. Y nosotros como creyentes debemos ser de bendición para aquellos que están bajo maldición a causa del lazo del cazador. Nosotros no debemos ser igual que el mundo, que domina con poder, explotar, coerción, todas estas movidas políticas que se ven tras bastidores y se ven de manera explícita en este mundo para nosotros, pues, este, vamos a hacerlo en el nombre de Cristo y fulano de tal es un político que, pese a que es la peor influencia moral en este mundo, pues vamos a darle el voto porque creen en nuestros valores. O sea, no, eso no es nuestro llamado. Dios no nos llamó a eso. Entonces, muchas veces esto involucra estar firme en nuestras convicciones de tal manera que nos cueste hasta la vida, la comunidad o la reputación. A nosotros, como Antipas, nos va a costar la vida en algún momento o nos va a costar la comodidad intelectual. En otros lugares les cuesta la vida literalmente a la gente. Por eso es que yo encuentro ridículo el que cristianos de este lado digan que están siendo perseguidos. O sea, yo lo encuentro absolutamente ridículo. Nosotros sí encontramos oposición, pero no encontramos persecución. Y los delirios de persecución es algo que me molesta porque nuestros hermanos que sí están siendo perseguidos, sí están sufriendo persecución. Nosotros hay una oposición, hay una hostilidad al evangelio, pero no estamos en un lugar donde se nos cohíbe de predicar de manera abierta. Que hay instancias, sí, pero no he escuchado de nadie en este lado del mundo, fuera en lugares externos y donde hay otras fuerzas operando o en todos lados. En este lado del mundo, el punto es que no sufrimos la persecución explícita que sufren nuestros hermanos en áreas del Medio Oriente, como también en áreas en África, donde el Islam ha tomado la gran parte del control religioso y nosotros la tenemos fácil, para más decirlo así. Y si alguien ha sido perseguido en este lado del mundo y me quiere decir que eso no es cierto, pues mira, ahí están los comentarios. Pero mi punto es que nosotros gozamos de unas libertades acá que son bastante útiles para nosotros y no es necesario estar con delirios de persecución. Quería dejar eso ahí, quería tener ese paréntesis. Ahora, la exhortación de Cristo es en un ambiente hostil versos 14 al 16. La única, la única cosa, la única cosa que Cristo nos exige es fidelidad a su palabra. Vemos que el segundo enemigo no es político, sino religioso, porque ambos son de parte de Satanás. Los de la doctrina de Balaam son el equivalente a los nicolaitas y a los de la sinagoga de Satanás, que vimos anteriormente. Y Juan en lo que está haciendo aquí es una equivalencia teológica de que ambos son el mismo grupo que están promoviendo un antinomianismo, es decir, que la libertad en Cristo implica libertinaje. Para los de Balaam, como el Antiguo Testamento, números 22 al 25, estaba buscando que el pueblo de Dios fornicara espiritualmente uniéndose al paganismo. Y esto es una secta judía que abandonó lo bíblico por lo gnóstico y lo esotérico. Y eso fue lo que ellos empezaron a promover incluso desde el periodo intertestamentario. Estaban haciendo que los creyentes de Pérgamo desobedecieran el concilio apostólico de Hechos 15. Esto confirma la razón del libro de Apocalipsis en sí, que Dios está juzgando a los apóstatas del pacto por utilizar el poder político y para hacerle daño a los creyentes, como el libro de los Hechos atestigua. O sea, si ustedes leen el libro de los Hechos, los enemigos principales de la fe siempre son los sacerdotes, los judíos, es decir, los de la sinagoga, y siempre utilizaban algún tipo de maniobra política o se juraban entre ellos mismos hasta morir que ellos iban a detener esta secta de los cristianos. Siempre fue así y el libro de los Hechos habla de esto. ¿Podemos ver una equivalencia al día de hoy? Bueno, vemos iglesias y movimientos religiosos que empiezan a cometer alianzas o hacer alianzas y agendas sin importar el carácter del individuo o los medios o las repercusiones, lo que dije anteriormente. Los creyentes atacando y tildando de liberales a otros por no apoyar el fanatismo político, lo que nosotros vemos como un cierto tipo de equivalencia hoy en día. Hacen campañas para políticos cuestionables,
procurando y poniendo su fe en vez de ellos hacer su trabajo de hacer la gran comisión. De nuevo, el testimonio de nosotros no es político, es sobrenatural. O sea, no es solamente político, cubre todo y es mayor que cualquier partido político que existe en este mundo. Y la exhortación de nuestro Señor es no tolerar ese tipo de personas que constantemente están instigando y corrompen la paz de la iglesia por cosas políticas. O sea, es sencillo, hay que confrontarlos y si no se arrepienten, hay que excomulgarlos. Y esto no es falta de amor, esto es un celo por el amor que el Señor le tiene a su iglesia, a su esposa, y nosotros debemos tener ese mismo amor. Así como la falta de amor es un peligro, la tolerancia a actitudes paganas, porque son actitudes paganas, y sectarias pueden cerrar la iglesia, pueden dañar la iglesia. Si nosotros vemos un hermano que su identidad está más en lo que está en contra y constantemente está aludiendo a lo político, eso usualmente trae tanta incomodidad en la iglesia. Yo he visto que muchos pastores han sido responsables y han dicho: "No vengan más para acá". Como también, he visto claramente en la mayoría de iglesias de mi denominación bautista apoyando, el presidente en turno, porque el presidente en turno apoya sus valores, pese a que está haciendo cosas que son claramente inmorales y bien anticristianas. Y nosotros, pues, no podemos hacer nada. Pero, ¿verdad? Eso es una observación que estoy haciendo y a mí no me importa lo que digan. Yo creo que es algo que merece que se llame la atención. Y eso es un peligro para la iglesia. El testimonio del evangelio ahora mismo, especialmente en Estados Unidos, por causa de este fanatismo político que es primordialmente pagano, es lo que hace que muchas personas no quieran ir a una iglesia. Y la gente puede decir: "Ah, pero estás culpando, es culpa de la gente, no es culpa de la iglesia, no es culpa de". No, 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 no. O sea, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes, dice Pablo a los judíos que decían ser creyentes. O sea, sí, muchas veces es nuestra culpa y nosotros tenemos que ponernos las pilas y ser consistentes con la palabra del Señor. Entonces, además de la exhortación que Cristo nos hace y además del testimonio de Antipas como nuestro ejemplo, Jesús nos da promesas en este ambiente hostil y falso. ¿Y qué nos promete? Bueno, Jesús dice que al que venciere, palabra clave, el que persevere, se le dará maná escondido. Y este era el alimento y el sustento diario para el pueblo de Dios en el desierto. Era y sigue siendo el pan nuestro de cada día. El reconocer que Dios provee alimento y fortaleza divina para sobrellevar la adversidad. Es reconocerle que el Señor es nuestra mayor provisión. Y en este mundo donde todo va 100 millas por hora y que exige más de lo que se da pensando en el mañana, o sea, siempre estamos pensando en un mes, en un 2 meses, cuando Dios dice que pidamos por el pan nuestro de cada día. Dios quiere que pensemos en el día de hoy su provisión en vez de estar pensando constantemente y con ansiedad qué va a pasar mañana. Y ese es el maná escondido que Dios nos ofrece. Es paz. Es reconocer que el Señor, independientemente de lo que esté pasando afuera, Él es nuestra provisión. Lo segundo que nos ofrece es la piedrecita blanca. Y esto es alusión clara a Éxodo 16:31 y Números 28, que en el contexto greco-romano es una señal de absolución para el sistema judicial de ese tiempo. Pero para el judío era una piedra de belio que se relaciona con el Edén y que nos recuerda que somos nueva creación, somos real sacerdocio. Las piedrecitas con el nombre eran las piedrecitas que tenían los sumos sacerdotes con las 12 tribus de Israel en el éfod. Entonces, ese nombre nuevo en la piedrecita implica que nosotros somos parte del nuevo templo y la nueva creación de Dios. Y no es que el nombre sea un misterio, es que si no somos exclusivos para la piedra angular, que es Jesucristo, pues no tenemos ese nombre. Y tenemos un nuevo corazón e identidad que vence toda hostilidad político-religiosa y toda ansiedad del mundo y todo enemigo espiritual. Nos pueden hacer daño aquí, mas sin embargo no nos pueden quitar la victoria. Y el Señor nos ofrece, en medio de este mundo hostil y este mundo falso, provisión, protección o justificación. También nos ofrece una nueva identidad y un sentido de pertenencia. Y eso es lo más hermoso de este pasaje. Como conclusión, al estudiar todo lo que está pasando con la iglesia de Pérgamo, el Señor nos pide que seamos discípulos con el testimonio de Antipas. Un amor sacrificial y con fidelidad, que seamos fieles a Cristo en medio de este ambiente tan corrupto y tan políticamente cargado. Y descansemos que Cristo es el que cumple sus promesas y que siempre va a estar para nosotros en este mundo. Y si este mundo nos hace daño, no nos puede vencer. Nosotros ya estamos luchando algo que ya tenemos victoria sobre ello.
Entonces, ¿quiénes somos en este mundo? ¿A quién estamos imitando? ¿Estamos siendo servidores públicos? O sea, ¿estamos siendo estos servidores públicos que necesitamos en la sociedad? Políticos, maestros, entrenadores, líderes comunitarios, bajo las promesas de Cristo o bajo la conveniencia de agencias nocivas que se dicen conservadoras. O sea, somos servidores públicos porque estamos expandiendo el reino de Dios con los valores de Cristo y con la actitud y con el carácter de Cristo, o simplemente somos agentes públicos para un conservadurismo político. ¿En qué lado estamos? Eso sería todo. Espero que le haya sido de edificación. No se olviden de darle like, suscribirse, compartan este video, compartan todo, todo lo que está pasando aquí en Lucha Legítimamente. Síguenos en Instagram y en Facebook en Lucha Legítimamente para que puedan ver estas presentaciones y para que puedan ver las cosas que van a suceder pronto, como dice el libro Apocalipsis en el canal, y para expandir el reino. Mi deseo mayor con Lucha Legítimamente es que nosotros podamos expandir el reino de Dios, que nosotros podamos ser de bendición, que podamos defender nuestra fe por medio de una teología sólida y por medio de argumentos sólidos. Les agradezco su apoyo y no se olviden, no tengan ningún miedo en comentar o si difieren de algo que dije, ahí están los comentarios, siempre hágalo con amor y siempre tengan en mente de que yo no tengo todas las respuestas y que puede ser algo que puede traer otro tema de conversación. Que el Señor los bendiga. Nada, se me cuidan.